Había una frecuencia que no debería existir, no en teoría, no como anomalía menor que los científicos descartaron con una nota al pie de una publicación académica, como una señal real, medida, documentada, que llegó desde el lugar más remoto que ningún objeto construido por el ser humano ha alcanzado jamás, y que durante semanas, mientras los ingenieros de la NASA intentaban entender qué estaban viendo, no tuvo explicación. Todavía recuerdo cuando leí sobre esto por primera vez. Estaba investigando la historia de las sondas Voyager para un proyecto personal, leyendo informes técnicos, entrevistas con científicos, documentos internos que con el tiempo habían llegado al dominio público. Y en medio de esa investigación, encontré una referencia a algo que los medios principales habían mencionado brevemente en 2022 y que después, de manera bastante llamativa, habían dejado de mencionar. Una señal extraña, procedente de la Voyager 1, que no coincidía con ningún sistema conocido de la sonda, que los ingenieros no podían explicar con los modelos que tenían, y que llegaba desde un lugar tan alejado que la señal tardaba más de 20 horas en llegar a la Tierra a la velocidad de la luz. 20 horas. Ida, otras 20 de vuelta. 40 horas de espera para cada pregunta que le hacías a esa sonda. 40 horas para cada respuesta que no entendías. Porque lo que descubrí cuando fui más allá de los titulares, cuando leí los documentos técnicos y las declaraciones de los propios ingenieros, no era la historia que había leído en ningún sitio. Era algo más complejo, más inquietante, y en algunos aspectos más extraordinario que cualquier narrativa de conspiración que hubiera podido inventarse. Para entender la señal, necesito contarte primero dónde está la Voyager 1 ahora mismo, y por qué ese lugar hace que cualquier anomalía que ocurra ahí sea diferente a cualquier otra anomalía en la historia de la exploración espacial. La Voyager 1 se lanzó en septiembre de 1977. Lleva en el espacio casi 50 años. Ha viajado más de 23,000 millones de kilómetros desde la Tierra y en 2012 cruzó algo que ningún objeto humano había cruzado antes: la heliopausa, el límite donde el viento solar, esa corriente constante de partículas que emana del Sol, pierde suficiente fuerza para ser superada por el medio interestelar, el punto donde termina, de manera funcional, el sistema solar, donde el Sol deja de ser el protagonista y empieza algo que llevamos toda la historia humana sin poder tocar, sin poder medir, sin poder conocer desde adentro. La Voyager 1 está en el espacio interestelar, el espacio entre las estrellas, no orbitando nada, no dentro de la influencia de ningún sistema estelar en particular, en el vacío más profundo y real que existe. Y desde ahí, en 2022, empezó a enviar datos que no tenían sentido. El problema no era que la Voyager dejara de funcionar, era que seguía funcionando, seguía enviando datos, pero los datos del sistema de articulación y control de actitud, el sistema que gestiona la orientación de la sonda en el espacio, enviaban información que no correspondía a ningún estado real de la sonda. Los ingenieros de la NASA lo describieron con una honestidad que me sorprendió por su claridad. Dijeron que la sonda parecía estar enviando datos sobre una posición que no existía, como si el sistema estuviera describiendo un estado del hardware que no era el estado real, como si algo dentro de la sonda estuviera generando información que no correspondía a ninguna realidad física verificable. La analogía que usaron algunos ingenieros fue perturbadora en su simplicidad. Era como si la Voyager estuviera soñando, enviando descripciones de un estado que no era el suyo, hablando de una realidad que no coincidía con lo que el resto de sus sistemas, que seguían funcionando correctamente, confirmaban. Ahora, aquí es donde la historia se complica de una manera que nadie cubrió adecuadamente. La Voyager 1 tiene 46 años. Fue diseñada con la tecnología de los años 70. Lleva décadas expuesta a condiciones que ningún ingeniero de 1977 podía modelar completamente porque nadie sabía con certeza qué había más allá de la heliopausa. La explicación técnica más razonable es que un chip de memoria dañado, un componente envejecido, un sistema que ha funcionado durante 5 décadas en condiciones extremas, había empezado a fallar de una manera específica. Esa es la explicación oficial y es una explicación razonable, coherente y probablemente correcta en sus fundamentos. Pero hay 3 cosas en esta historia que esa explicación no termina de resolver completamente y que son las que me siguieron dando vueltas durante semanas después de investigar todo esto. La primera es la naturaleza específica del error. Los chips de memoria fallan, los sistemas envejecen. Eso es completamente normal en cualquier tecnología. Pero cuando un chip de memoria falla, los datos que produce suelen ser ruido, señal aleatoria, información incoherente. Los datos que enviaba la Voyager no eran ruido aleatorio, eran datos estructurados. Seguían un formato reconocible, tenían coherencia interna, solo que describían un estado que no existía. Un chip dañado que produce ruido es un chip dañado. Un chip dañado que produce datos estructurados pero incorrectos
Es algo que requiere una explicación más específica. Y esa explicación específica, el mecanismo exacto por el que ese chip estaba fallando de esa manera concreta, no ha sido comunicada públicamente con el nivel de detalle técnico que uno esperaría. La segunda cosa es el momento. La Voyager 1 cruzó la heliopausa en 2012. Funcionó durante 10 años en el espacio interestelar sin anomalía significativa y en 2022 empezó a enviar esos datos extraños. ¿Por qué 2022? ¿Qué cambió? Si el problema era simplemente el envejecimiento del hardware, ese envejecimiento ha sido constante durante décadas. ¿Por qué una anomalía de esa naturaleza específica en ese momento específico y no antes? Nadie ha dado una respuesta pública completamente satisfactoria a esa pregunta. La tercera cosa es la más difícil de ignorar cuando conoces los detalles En abril de 2023, 11 meses después de que el problema fuera identificado, los ingenieros de la NASA anunciaron que habían resuelto el misterio. Habían encontrado el chip dañado, habían reubicado el código afectado en otras partes de la memoria de la sonda, y la Voyager había vuelto a enviar datos correctos. Lo habían hecho desde la Tierra, enviando comandos a una sonda que está a 23.000 millones de kilómetros, con 40 horas de espera entre cada instrucción y su respuesta. Y había funcionado. Eso en sí mismo es una historia extraordinaria. Un equipo de ingenieros, trabajando con documentación técnica de los años 70, porque los ingenieros originales ya no están, reparando de manera remota un sistema de computación en el objeto más lejano que existe, en el espacio interestelar, con tecnología que fue diseñada cuando yo no había nacido. Eso merece más atención de la que recibió. Pero volvamos a la pregunta que no desaparece. ¿Qué causó exactamente el daño en ese chip? ¿Fue simplemente el tiempo? ¿Fue la radiación del espacio interestelar cuya composición exacta nadie conocía antes de que la Voyager llegara ahí? ¿Hay algo en el espacio entre las estrellas, algo que los modelos no predecían con precisión, que afecta a los sistemas electrónicos de maneras que todavía estamos entendiendo? Esa última posibilidad es la que los científicos menos hablan en público, no porque la descarten, sino porque admitirla abiertamente significaría admitir que hay algo en el espacio interestelar que no entendemos completamente y que puede afectar a nuestra tecnología de maneras que no predijimos, lo cual es probablemente verdad y probablemente lo será durante mucho tiempo, porque la Voyager 1 es el único objeto humano que ha estado en el espacio interestelar el tiempo suficiente para que esos efectos se acumulen. No tenemos otro punto de comparación. No tenemos datos de otra sonda que haya pasado décadas ahí afuera para confirmar o descartar ninguna hipótesis. Tenemos una sola sonda, con una anomalía y una explicación técnica parcial que resolvió el problema, pero que no necesariamente explicó completamente la causa. Y hay algo en esa situación que me parece profundamente representativo de dónde estamos como especie en nuestra exploración del universo. Somos extraordinariamente capaces. Lanzamos en 1977 un objeto que todavía funciona hoy, casi 50 años después, desde el espacio interestelar. Lo reparamos de manera remota con 40 horas de latencia. Mantenemos comunicación con algo que está más lejos de la Tierra que cualquier otra cosa que hayamos construido. Y al mismo tiempo, no sabemos con total certeza qué hay exactamente en el espacio entre las estrellas. No sabemos cómo afecta ese entorno a los sistemas que enviamos. No sabemos si los datos que la Voyager recopiló durante esos meses de anomalía contienen algo que todavía no hemos interpretado correctamente. El espacio interestelar es un territorio del que tenemos exactamente un punto de datos, un solo explorador, una sola fuente de información sobre lo que hay ahí afuera a escala de décadas. Y ese explorador, durante meses, describió un estado que no existía, soñó o algo le hizo soñar, y no lo sabemos con certeza. Lo que sí sé es esto. Cuando en 1977 los ingenieros de la NASA cargaron en la Voyager el disco de oro, ese registro de sonidos e imágenes de la Tierra, destinado a cualquier forma de vida que pudiera encontrar la sonda, pusieron en él música, idiomas, sonidos de la naturaleza, saludos en 55 lenguas. Lo hicieron sabiendo que era casi infinitamente improbable que alguien lo encontrara. Lo hicieron de todas formas, porque para ese viaje al territorio más desconocido que existe, querían que llevara algo humano, algo que dijera que estuvimos aquí, que intentamos llegar tan lejos como pudimos, que miramos hacia el espacio interestelar y en lugar de detenernos en el límite, enviamos algo adentro. La señal que llegó de vuelta en 2022 no era un mensaje, era probablemente un chip dañado, pero durante las semanas en que los ingenieros no sabían exactamente qué era, durante esas semanas en que la sonda más lejana de la historia enviaba datos de un estado que no existía desde el espacio entre las estrellas, hubo algo en esa imagen que no puedo quitarme de la cabeza. La única cosa que hemos enviado al espacio interestelar llevaba medio siglo ahí afuera, y de repente empezó a hablar de una realidad que nadie en la Tierra podía verificar. Desde un lugar donde ningún ser humano ha estado,
ni estará en ningún futuro previsible, llevando en su interior un disco de oro con los sonidos de un planeta que está a 20 horas luz de distancia. No sé qué causó exactamente esa señal, pero sé que hay algo en la idea de que el objeto más solitario que hemos creado, el más alejado, el que viaja en el silencio más absoluto que existe, tuviera durante meses algo parecido a un sueño, y que ese sueño llegó hasta nosotros, a la velocidad de la luz, en 20 horas.